¿Cómo sabemos nosotros, cómo hacemos para discernir el lugar de la presencia de Dios en una familia? ¿Cómo sabemos nosotros si nuestra familia es una familia en donde realmente el Espíritu de Dios está presente? Hay signos que son visibles que demuestran eso. Si ustedes leen el libro del Génesis, van a darse cuenta que en el capítulo primero, los primeros versículos, empieza diciendo, en el principio todo era caos, y subrayo el sustantivo, caos, eso es una palabra griega, y oscuridad. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre el universo. De ese caos, caos es cosas sin orden, sin forma. Dios armó el cosmos. El cosmos es el orden. Caos es el desorden, lo que no tiene forma. Cosmos es el orden, todo lo que está organizado. Cuando el Espíritu de Dios todavía no había hecho todas las cosas, todo era caos. Pero cuando el Espíritu de Dios empezó a hacer las cosas, todo el caos lo volvió orden. Entonces, caos y cosmos son dos sustantivos que son antónimos entre ellos, son contrarios. Y ahí empieza uno a dilucidar dónde está presente el Espíritu de Dios. Donde hay caos, no está el Espíritu de Dios. Donde hay cosmos, está el Espíritu de Dios. La Sagrada Escritura dice que Dios es un Dios de orden. Si miran también en el libro del Génesis más adelante, leerán aquel texto que nos habla a nosotros de la Torre de Babel, donde dice que un día los hombres quisieron construir una torre tan alta que pudiera llegar al cielo, y que entonces el Señor, viendo la soberbia humana, decidió confundir la lengua de los hombres para que no siguieran la obra. Confundir, ahí donde aparece ese término, aparece también la palabra caos. Dios hizo en ese momento de las lenguas humanas un caos. Muchos años después, cuando el Espíritu Santo llega a Jerusalén en Pentecostés, todos los seres humanos que no podían entenderse, por la presencia del Espíritu Santo, empezaron a entenderse. Es decir, en Pentecostés hubo cosmos. En Babel hubo caos, en Pentecostés hubo cosmos. En Babel hubo desorden, en Pentecostés hubo orden. Ahí ya uno va entendiendo dónde está presente el Espíritu de Dios. Si nuestra familia es una familia organizada, donde cada uno conoce en su estructura qué puesto le corresponde, hace lo que le corresponde, no se vuelve dentro de la familia un todero, como que aquí yo lo hago todo. Si la familia nuestra está bien organizadita y cada uno cumple su rol, nuestra familia es cosmos y el Espíritu de Dios está presente. Pero si nuestra familia es caótica, es porque el Espíritu de Dios no está presente. La manifestación de que Dios hace presencia es justamente en todo aquello que está organizado, muy bien organizado. Donde, por ejemplo, que es el que toma hoy el ejemplo, el que toma hoy el apóstol Pablo, que es el del cuerpo humano. El cuerpo humano es cosmos, porque en el cuerpo humano hay una organización perfecta y una sincronización entre todos los órganos. De tal manera que, como dice el apóstol Pablo y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el cuerpo humano no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos miembros. Y cada uno de los miembros del cuerpo cumple su propia función. No hay ningún órgano del cuerpo humano que sea todero, que haga todo, que cumpla todas las funciones. El corazón hace lo suyo, el hígado hace lo suyo, los pulmones, los riñones, el cerebro, las manos, los pies, cada órgano del cuerpo humano
está puesto de una manera tan sincronizada que hace cosmos. Cuando uno empieza a mutilar el cuerpo, cuando uno empieza a ponerse cosas o a quitarse cosas, hace del cosmos del cuerpo un caos. Y detrás de ese caos vienen muchas enfermedades derivadas de nuestras erradas intervenciones al organismo. Cuando uno ha pretendido hacer con el cuerpo lo que nunca debió haber hecho. Cuando uno ha pretendido reorganizar los órganos en el cuerpo. Y al final uno termina destruyendo hasta su propia identidad. La iglesia, ¿cómo sabe uno que la iglesia es cosmos y no caos? La iglesia es cosmos en la medida en que también cada uno entiende cuál es el don que ha recibido de Dios, cuál es el carisma que ha recibido de Dios y lo ejerce. Pablo dice hoy, ¿acaso son todos apóstoles? Está claro que no. ¿Acaso son todos profetas en la iglesia? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Todos tienen don para curar? Tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? Tampoco. Pero en la iglesia hay de todo eso, sin que todo mundo haga de todo. Y eso es lo que muestra en una iglesia que es cosmos, que es organizada, donde el Espíritu de Dios hace presencia. Y eso llevado al entorno de nuestra familia, nosotros podríamos darnos cuenta. ¿Son todos en la iglesia papás? No. ¿Todos mandan en la casa? No. ¿Todos son los que dirigen la casa? No. En la familia hay roles específicos que no pueden disolverse en una falsa democracia. Porque nosotros hemos pretendido meter erróneamente democracia al seno de nuestra casa. Y los hogares no son democráticos. Lamento mucho decírselo. Si usted ama la democracia es otra cosa distinta, pero las familias no son democráticas. La familia necesita cabeza y necesita que haya momentos en los cuales alguien tome decisiones sin esperar a ver cuál es el consenso, a ver si lo hacemos o no. ¿Qué dice la mayoría? Para eso ha puesto Dios el orden, para que cada uno cumpla su función. Esa concepción errada de que aquí todos mandan, eso es una falsedad. Eso es mentira. En una casa no todo el mundo puede mandar, porque donde todos mandan, ninguno obedece. Porque todo el que manda siente que tiene autoridad. Y cuando uno siente que tiene autoridad, pues no está dispuesto a obedecerle a nadie. Una casa sin autoridad se vuelve caótica y sus miembros no están cumpliendo sus funciones. ¿En la casa todo el mundo trabaja? Seguramente que no. ¿Los hijos tienen su propio trabajo? Sí. ¿Qué es? Estudie. Ese es el trabajo suyo. Estudie. Que papá y mamá miran a ver cómo levantan la comida y cómo mantienen todo esto organizado. Pero cuando uno prescinde de su propio rol en casa, corre el peligro de poner bajo peligro de muerte su propio hogar. Ustedes saben muy bien que cuando en el cuerpo humano un órgano colapsa, pone en peligro la vida entera. Si el corazón deja de funcionar, todos los demás miembros, todos los demás órganos colapsan. Si el hígado no funciona, se enferma, todo el cuerpo se enferma. Y así coja usted cada uno de los órganos. Una meningitis, todo el cuerpo se enferma. No es problema pulmonar, pone en peligro toda la vida. Ningún órgano en el cuerpo humano
es prescindible, todos son imprescindibles, todos son necesarios. En la vida de la familia nadie es prescindible, todos somos necesarios, pero cada uno cumpliendo la función que le corresponde. Y cuando alguien no hace lo que le corresponde, pone en peligro el cosmos, el orden de su casa, y vuelve de su hogar un hogar caótico. Hay una frase que siempre dicen las mamás, dicen los papás, yo creo que eso todavía se dice: la casa no es un hotel ni un restaurante. Yo no sé qué tanto haya cambiado esa estructura, esa mentalidad, pero por lo menos nuestras mamás nos decían: esto no es un hotel, aquí no viene a comer cada uno a la hora que le dé la gana. Y si llega tarde por alguna circunstancia, la comida está en tal parte, la calienta usted y organiza todo y lava el plato. Aquí esto no es cuando cada uno quiera hacer lo que quiera. Porque cuando los hogares se viven de esa forma, que son formas estructuradas, se evita la anarquía. Lo importante es entender que nuestros hogares no son democracias, no son dictaduras, porque tampoco se trata de ser dictatorial, pero sí se trata de ser muy organizados, donde todos entendamos el papel que nos corresponde, qué es lo que cada uno hace, para que ninguno sea un pintado en la pared, para que usted no sea un papá gallina. ¿Qué es un papá gallina? El que le tiene miedo a sus hijos, el que no es papá, sino que parece tío. ¿Saben cuáles son las diferencias entre un papá y un tío? Los tíos son muy alcahuetas y consentidores. El papá es el que tiene que poner orden y decir que no. Los tíos parecen más como amigos y llaves y socios de sus sobrinos. Y les alcahuetean cosas. Los papás a los hijos no pueden alcahuetearle cosas. Hay papás que renuncian a su condición de ser papá y parecen tíos de sus propios hijos. Cuando en esa mentalidad que se ha extendido hoy, las mamás renuncian a ser mamás para convertirse en las amigas de sus hijas. Es que yo soy ante todo amiga de mi hija. ¿Qué ante todo amiga de su hija? Usted es ante todo mamá de sus hijos. No amigos, los amigos los tiene en la calle y por montones. No los deje huérfanos. No puede tener usted un hijo de papás que están vivos y los han dejado huérfanos. Porque ahora todos creen que lo importante es la amistad. Somos amigos. Si usted es amigo de sus hijos, tiene que ser alcahueta y soportarle todo. Porque los amigos también, como los tíos, suelen ser muy alcahuetas. Y no pueden cuestionar nada y decirle, pues, lo que tú quieres vivir. Los papás no pueden ser eso. Si usted es amigo de sus hijos antes que ser padre, usted ha hecho de su hogar un hogar caótico. Miren, los hijos de ustedes tienen solamente un papá y una mamá. Y amigos tienen muchos. Entonces no renuncia a eso. En el cuerpo humano, las funciones del corazón no las puede asumir los pulmones. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Alguno de ustedes o de los que me escuchen después la predicación en la reflexión podría decir: es que usted tiene un modelo tradicionalista. No, tengo el modelo original en la cabeza, que es el modelo de Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos deformado el concepto de familia y parecemos hoy más como convivientes, socios, amigos, pero no parecemos una familia. Este ejemplo que nos trae el apóstol Pablo a nosotros, de cómo el cuerpo no está formado por un solo miembro, aplica para la iglesia, que no está formada por un solo carisma. En la iglesia hay muchos carismas, muchísimos.
Y todo se enriquece en la vida de la iglesia. Pero todo tiene que ser cosmos, todo tiene que estar organizado para que no parezcamos una asamblea de locos, donde cada uno grita a la suya. Porque hay gente que le gusta ese tipo de asambleas, donde cada uno grita a la suya, pensando que ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está donde está la gritería. El Espíritu de Dios está donde está el orden, el cosmos. El Espíritu de Dios no necesita que uno grite para escucharnos. El Espíritu de Dios es un espíritu, en el verdadero sentido de la palabra, cósmico. Es un espíritu que organiza el cosmos, le da estructura a las cosas. Así sabe uno que Él está presente. Amén.